Para entender su descanso, debemos cruzar el umbral. Debemos entrar en su santuario, en el corazón palpitante de su mundo. Aquí es donde la noche realmente comenzaba. Hablemos de la casa larga, dormir en el corazón palpitante del Clannad. La casa comunal no era simplemente una vivienda, era un organismo vivo, donde el sueño se convertía en un acto de confianza colectiva. Imagina por un instante el murmullo constante, el calor sofocante del fuego central y los olores de decenas de cuerpos juntos. Aquí, en este espacio, dormir no era escapar del mundo, sino sumergirse de lleno en la seguridad física y psicológica del clan. Era un acto de fe. Pero esta unión total planteaba una pregunta fundamental: el dilema del espacio personal. En la casa larga, la privacidad era un concepto inexistente. ¿Cómo se gestionaba entonces la intimidad o los inevitables conflictos personales en un entorno donde hasta el sueño era un acto público? La respuesta es que esto no era un defecto de diseño, sino una brillante estrategia de supervivencia que reforzaba la interdependencia. Tu seguridad no dependía de un cerrojo, sino de la persona que dormía a tu lado. La arqueología del descanso nos cuenta esta historia en silencio. Las excavaciones revelan bancos de tierra o de madera a lo largo de las paredes donde las familias enteras dormían juntas. Analizaremos cómo la disposición de estos sencillos espacios reflejaba, sin palabras, la jerarquía social, el jefe del clan y su familia, ubicados cerca del fuego central, el corazón de la casa, y los demás en las zonas más frías y vulnerables. Tu lugar en el mundo se definía incluso en el sueño. Y en ese mundo, el silencio no era sinónimo de paz. El sonido como manta acústica, contrario a nuestra obsesión moderna por el silencio absoluto. El sonido constante de la casa larga, las respiraciones acompasadas, el crepitar del fuego, el silbido del viento exterior, creaba una especie de ruido blanco ancestral. Este paisaje sonoro no era una molestia, era una señal de que la comunidad estaba viva, alerta y presente. Te invito a un ejercicio simbólico para reflexionar. Imagina, solo por un momento, que tu seguridad nocturna no depende de una puerta con cerrojo, sino de la respiración acompasada de las personas a tu alrededor. ¿Qué cambia en tu percepción de la vulnerabilidad? ¿Qué cambia en tu percepción de la confianza? Podemos usar una metáfora visual. El útero de madera. La casa larga funcionaba exactamente así, como un útero protector contra la inmensa hostilidad del mundo exterior. Dormir dentro era de alguna manera regresar a un estado de seguridad primal, protegido por las costillas de madera del edificio y el calor del corazón de fuego. Scena An. La escena cambia. Vemos el cielo nórdico con el sol de medianoche en el horizonte o la oscuridad casi total de la noche polar. El tiempo parece fluir de una manera diferente, pero su descanso no solo estaba moldeado por el espacio, sino también por el tiempo, un tiempo dictado por la luz y la oscuridad extremas. Olvídate del ciclo de 8 horas. Debemos hablar de el sueño bifásico, el secreto nórdico, dictado por el sol de medianoche y la noche polar. La evidencia histórica y antropológica sugiere que los vikingos, como muchas sociedades preindustriales, practicaban un sueño segmentado o bifásico, especialmente influenciado por los extremos de luz y oscuridad del norte. Para ellos, el descanso no era un bloque monolítico y rígido, sino un ritmo fluido, una danza con la naturaleza. Se dividía entre el primer y segundo sueño. La noche se partía en dos. Un primer sueño profundo al anochecer, seguido de un período de vigilia de 1 a 3 horas en la quietud de la medianoche, y luego un segundo sueño
hasta que el sol regresaba. Este patrón, lejos de ser un trastorno, se alinea perfectamente con los ritmos circadianos naturales del ser humano cuando no está expuesto a la luz artificial de nuestras pantallas. Y esto nos lleva a preguntar, ¿qué hacían en la vigilia nocturna? Este intervalo no era un tiempo de ansiedad por no poder dormir, como lo es para nosotros. Era un espacio sagrado para la reflexión, para la intimidad, para la reparación silenciosa de herramientas, para la planificación del día siguiente o incluso para rituales espirituales silenciosos. Era un tiempo de calma productiva, iluminado únicamente por el resplandor moribundo de las brasas del fuego. Una paz que hemos perdido. Aquí rompemos una expectativa, quebra de expectativa, el sol de medianoche. Durante el largo verano ártico, el concepto mismo de noche se disolvía. El trabajo se extendía hasta el agotamiento y el sueño se adaptaba, ocurriendo en siestas más cortas, cuando el cuerpo simplemente no podía más. El descanso no seguía el dictado de un reloj, sino el ciclo del sol y el flujo de la propia energía corporal. Y esto nos deja un insight aplicable. Hemos perdido la noche, nuestra obsesión moderna con un sueño consolidado y la profunda ansiedad que genera el insomnio de medianoche. Podría ser simplemente el resultado de una desconexión de nuestro estado más natural. El modelo vikingo sugiere con una calma ancestral que despertar en la noche es normal. No es una patología que deba ser medicada, sino una herencia olvidada. Desde una perspectiva de la neurociencia, podemos entender cómo el cerebro en modo bifásico funcionaba. Este período de vigilia tranquila en mitad de la noche pudo haber fomentado estados mentales únicos, ricos en prolactina, una hormona que facilita la meditación y la creatividad. Era una ventana a una forma de conciencia que, en nuestra prisa por dormir, hemos cerrado con llave. En el centro de la casa, en el centro de la noche, latía un corazón de fuego. Era mucho más que una simple fuente de calor y de luz. Era el ancla psicológica de la noche vikinga. Su luz danzante mantenía a raya la oscuridad absoluta y los terrores que ésta albergaba, tanto los reales como los imaginarios. El cuidado de esta llama era una responsabilidad sagrada, un ritual silencioso que definía la frontera entre la vida y el vacío. Era el fuego como guardián. La frontera entre la calma y el caos. Existía un dilema constante en el cuidado de esta llama. Un fuego demasiado grande era un riesgo de incendio, una amenaza devastadora en una delicada estructura de madera, pero un fuego demasiado débil significaba una muerte lenta por el frío, o era una invitación a que las bestias y los miedos se acercaran demasiado. Mantener ese equilibrio perfecto era, en sí mismo, una metáfora de la propia vida vikinga, siempre en el filo de la navaja. Así, el acto de reavivar las brasas por la mañana o de alimentar el fuego justo antes de dormir no era una simple tarea doméstica. Era un profundo ritual que marcaba la transición entre la vigilia y el sueño, un acto que reafirmaba el control humano sobre las impredecibles fuerzas de la naturaleza. Era un pacto con la supervivencia, y sería un error fundamental pensar en su oscuridad como un simple vacío. Para los nórdicos, la oscuridad no estaba vacía, estaba poblada. Draugr, los no muertos, espíritus errantes y otras entidades malévolas acechaban justo más allá del círculo de luz. El fuego era, por tanto, un escudo espiritual, una frontera visible contra todo lo invisible. Incluso el humo que llenaba la casa, aunque sin duda era irritante para los pulmones, tenía un efecto neuroquímico. Pudo haber inducido sutiles estados alterados de conciencia o sueños mucho más vívidos, conectando el mundo físico del refugio con el vasto e inexplorado
mundo onírico. Podemos verlo como el ojo de Odín en la tierra, ese fuego solitario ardiendo en medio de la inmensa oscuridad. Era como un ojo vigilante en la noche, un reflejo terrenal del sol o quizás del único ojo del propio Odín, aquel que todo lo ve. Dormir bajo su luz era sentirse bajo la protección de una conciencia superior, porque cuando el cuerpo finalmente se rendía al sueño, la mente comenzaba otro tipo de viaje, un viaje a un mundo que era tan real y peligroso como el de la vigilia. En la mentalidad nórdica, los sueños no eran un eco aleatorio de la mente, eran mensajes, profecías y campos de batalla espirituales. Esto era Draumor y Worth, cuando los sueños dictaban el destino. Un Draumor, un sueño, podía sellar el Worth, el destino de un individuo o de un clan entero, y su correcta interpretación era una habilidad vital, una cuestión de vida o muerte. El dilema del intérprete era inmenso. ¿Cómo saber si un sueño era una advertencia directa de los dioses, una trampa de un enemigo con poder mágico o simplemente el resultado de una cena pesada? La figura del intérprete de sueños era crucial, pero su consejo podía ser tanto una guía como una peligrosa manipulación. Muchos ignoran la naturaleza de los sueños vikingos. No todos eran visiones épicas de dioses y batallas. Las sagas están llenas de sueños profundamente simbólicos, un lenguaje codificado del alma. Al ver a un oso salir de la propia granja, podía presagiar la llegada de un gran guerrero. Soñar con un anillo que se rompe en 1000 pedazos podía significar un juramento traicionado. En la saga de Gisli Surson encontramos un testimonio de esta lucha. El protagonista es atormentado por 2 mujeres en sus sueños, una buena que le ofrece consuelo y esperanza, y una mala que predice su muerte violenta. Sus sueños no solo narran su estado psicológico, su ansiedad y su miedo, sino que se convierten en el motor de la tragedia, guiando sus acciones hasta su inevitable y funesto final. Los sueños tenían tal peso que incluso podían ser un campo de batalla legal. En las disputas se podía citar un sueño como evidencia o como un presagio. Un sueño que revelaba la culpabilidad de un adversario podía influir poderosamente en la opinión pública en el Ting, la asamblea de hombres libres, mezclando así lo jurídico con lo sobrenatural de una forma que hoy nos parece impensable. Desde la neurociencia podemos entender esto como la mente predictiva en acción. El cerebro humano constantemente intenta predecir el futuro para asegurar la supervivencia. En un mundo tan incierto como el suyo, los sueños eran el lienzo donde el cerebro proyectaba sus más profundos miedos y sus más anheladas esperanzas, dándoles una forma narrativa que podía ser procesada, compartida y comprendida por toda la comunidad. El sueño en la seguridad de la casa larga era un lujo que desaparecía en cuanto la proa del dracar se enfrentaba al mar abierto. En el océano, el descanso dejaba de ser un refugio para convertirse en una proeza de resistencia física y mental. Era un sueño fragmentado, helado y precario, donde cada hombre dependía por completo de la vigilancia del otro. Esto era dormir en el mar en la vulnerabilidad absoluta del dracar. Allí existía el dilema de la exposición total, sin techo, sin fuego, expuestos a la lluvia helada, a las olas que barrían la cubierta y al viento cortante que robaba el calor del cuerpo. ¿Cómo se lograba dormir en esas condiciones? ¿Usaban sacos de dormir de piel o cuero? Los Fet y los hombres se apiñaban en el mínimo espacio que quedaba entre los remos y la carga, buscando el calor del otro como única fuente de consuelo. El sueño solo era posible gracias a un sistema de guardia, una confianza ciega como moneda
de cambio. Se establecían turnos de vigilancia rotativos. Dormir, en ese contexto, era un acto de fe absoluta en que tus compañeros no se rendirían al agotamiento, pues el menor descuido podía significar chocar contra rocas ocultas o ser sorprendidos por una tormenta mortal. La vida de todos dependía de los ojos abiertos de unos pocos, pero más allá del frío y del cansancio, se libraba otra batalla silenciosa en la enfermedad del mar. El mareo constante y el agotamiento físico creaban un estado de estrés crónico en el cuerpo. El cortisol, la hormona del estrés, estaría a niveles altísimos, afectando la calidad del poco y preciado descanso que conseguían. Imaginemos por un momento el único canto de cuna posible en ese infierno helado, el ritmo de los remos. El sonido rítmico de la madera golpeando el agua o el crujido constante del casco contra las olas era la única nana. Este ritmo predecible podía tener un efecto hipnótico, una frágil señal de que el barco seguía avanzando y la comunidad a bordo, de alguna manera, seguía funcionando. La metáfora visual es inevitable en la bestia que nunca duerme. El dracar era visto como una criatura viva, una serpiente marina que se deslizaba sobre las aguas. Los hombres que dormían en su vientre eran parte de ella. Mientras ellos intentaban descansar, la bestia seguía despierta, navegando las aguas oscuras, siempre alerta, siempre en movimiento. Pero si el mar exigía una confianza ciega en la vigilancia del otro, la vida en la casa larga exigía otro tipo de código, un código mucho más sutil, que se manifestaba en el silencio de la noche y en los sonidos involuntarios del sueño. En una sociedad donde la reputación y la percepción social lo eran todo, incluso los actos más inconscientes estaban bajo un severo escrutinio. Esto era el tabú del ronquido. Códigos silenciosos en la noche. El dilema social del roncador era real. En un espacio comunal y cerrado, un roncador estruendoso no solo interrumpía el sueño de los demás, sino que se convertía en objeto de burlas y escarnio. Las sagas mencionan apodos despectivos relacionados con ruidos nocturnos, apodos que podían afectar el estatus social de una persona. El honor se defendía de día, pero la reputación se podía perder de noche. Debemos tener cuidado con la interpretación que ellos daban a estos sonidos. Un ruido fuerte durante el sueño podía ser visto como una invitación a espíritus malignos, o como una señal de que el soñador estaba teniendo una pesadilla o librando una batalla espiritual. No era solo un problema acústico, sino profundamente simbólico. Aunque no existen manuales médicos de la época, es muy probable que se usaran remedios herbales, como la valeriana, bien conocida en la región, o simples cambios posturales para intentar mitigar los ronquidos. La presión social era un poderoso incentivo para aprender a dormir silenciosamente. El silencio era una virtud vikinga. En muchas situaciones de la vida diaria, el silencio era sinónimo de autocontrol, de sabiduría y de fuerza. Hablar poco y observar mucho era una marca de respeto, y esta ética del silencio se extendía hasta la noche en un sueño silencioso. Era un sueño honorable. Y aquí vemos el gran contraste con nuestra modernidad. Hoy vemos el ronquido principalmente como un problema médico, como la apnea del sueño. Para los vikingos era una falta social, una grieta en la armadura de la reputación personal. Nos revela cómo las funciones más básicas del cuerpo son siempre interpretadas a través del poderoso lente de la cultura. Existe un cliché, una imagen persistente del vikingo sucio, que choca frontalmente con la realidad que nos cuenta la arqueología. Contrario a esta caricatura popular, las sagas y los hallazgos revelan una profunda y constante preocupación por la higiene personal. Una preocupación que,
naturalmente, se extendía al espacio más íntimo, el lugar de descanso. Un lecho limpio no era un lujo, sino una necesidad vital para la salud y el bienestar. Hablemos de la higiene del sueño nórdico, más allá de la imagen de suciedad. La idea que tenemos de ellos durmiendo directamente sobre tierra o paja sucia es, en gran medida, una construcción errónea. Los bancos de descanso se cubrían cuidadosamente con pieles de animales como las de reno, oso u oveja, y posiblemente con gruesas telas de lana para aislar del frío. La paja o el heno se usaban como un aislante y relleno, pero se cambiaban regularmente para evitar la proliferación de parásitos y la humedad. La lucha contra los parásitos era incesante. Los peines de hueso y asta, encontrados en casi todos los yacimientos vikingos, son el testimonio silencioso de una batalla constante contra piojos y pulgas. Un sueño sin la tortura de la picazón era un objetivo primordial. Mantener el lecho limpio era una parte fundamental de esta batalla diaria por un mínimo de confort. Conocemos también su ritual del baño semanal. Fuentes como la Crónica del Viajero Ibn Fadlan y las propias sagas mencionan el Laugardagr, el día del lavado, que ha llegado hasta nosotros como nuestro sábado. El baño semanal en saunas improvisadas o en ríos no era solo por higiene, era un ritual social y purificador que preparaba al cuerpo y a la mente para el descanso. Es muy probable, además, que se usara el poder de las hierbas aromáticas. Plantas como el brezo, la artemisa o el lúpulo se mezclaban con los rellenos de los colchones o se esparcían por la casa, no solo por su agradable aroma, sino por sus conocidas propiedades insecticidas y relajantes, creando así un entorno mucho más propicio y sagrado para el sueño. Y estos rituales de orden y limpieza nos conectan con la realidad de la mayoría de ellos. La cultura popular se obsesiona con la figura del vikingo guerrero, pero la inmensa mayoría de la población escandinava eran granjeros, artesanos y comerciantes. Su relación con el sueño era profundamente diferente, marcada por los ciclos de la tierra y una paz relativa. Este era el sueño pacífico del granjero. El sueño del granjero no estaba dictado por la planificación de incursiones lejanas, sino por el sol, las estaciones y las necesidades del ganado. Se levantaba antes del alba para ordeñar y se acostaba poco después del anochecer, con el cuerpo agotado por el duro trabajo físico. Su sueño era profundo, funcional y sobre todo merecido. Un descanso ganado con el sudor de su frente. Pero no debemos idealizar la vida rural pensando en ella como un idilio de paz constante. La vida del granjero no estaba exenta de una profunda ansiedad. Una mala cosecha, una enfermedad repentina en el ganado o un invierno excepcionalmente largo eran amenazas existenciales que se cernían sobre él y su familia, miedos que seguramente se manifestaban en sus sueños. En estas comunidades, la autoridad no venía de la espada, sino de la sabiduría agrícola. El granjero que sabía interpretar el clima, cuyas vacas daban más leche, cuyas cosechas eran más abundantes, era el líder respetado. Su sueño quizás era más tranquilo, pues su estatus se basaba en la creación y la abundancia, no en la destrucción. ¿Y cómo se defendían? Una aldea sin una fuerza de guerreros permanentes dependía de la defensa comunal. La noche seguía siendo el momento de mayor vulnerabilidad a los ataques de otros clanes o de simples bandidos. La seguridad del sueño dependía de la cohesión social, de la confianza mutua y de un sistema de alerta temprana. La vigilancia seguía siendo la clave. Esto nos recuerda el valor primordial de un sueño ganado. El descanso que sigue a un día de trabajo duro y tangible tiene una calidad diferente, una profundidad
que a menudo se nos escapa en una vida dominada por el estrés mental. El granjero vikingo nos recuerda el valor de un sueño que es la culminación de un esfuerzo físico y productivo, la justa recompensa de la tierra. El frío extremo no era simplemente un factor ambiental en sus vidas, era una fuerza activa, una fuerza que moldeaba la biología, la psicología y la cultura nórdica de formas que apenas podemos imaginar. Su impacto en el sueño era profundo, dictando desde la arquitectura de sus casas hasta el ritmo de su propio metabolismo. Era una presencia constante que enseñaba, castigaba y fortalecía. Esto es como el frío moldeaba la personalidad y el sueño nórdico. Los pueblos del norte, a lo largo de generaciones, desarrollaron adaptaciones metabólicas para poder generar más calor corporal, un proceso llamado termogénesis. Su cuerpo era literalmente un horno interno que quemaba más rápido. Esto requería una dieta específica, rica en grasas y proteínas. Un cuerpo que es un horno tiene necesidades de descanso muy diferentes. Esta necesidad primordial de buscar refugio y calor fomentó una cultura de la introspección y de la comodidad comunal. El famoso concepto danés de hygge, esa sensación de acogimiento y bienestar, tiene sus raíces más profundas en esta necesidad ancestral de crear un santuario cálido y seguro contra un mundo exterior hostil. Era un requisito previo indispensable para poder relajarse y conciliar el sueño, pero el frío no era solo un enemigo. En una paradoja que define la mentalidad nórdica, también era visto como una fuerza purificadora y endurecedora. Exponerse voluntariamente al frío, como en los baños en ríos helados seguidos del calor de la sauna, era una forma de fortalecer el cuerpo y el espíritu. Una terapia de choque que podía paradójicamente mejorar la calidad del sueño posterior al llevar al cuerpo a un estado de relajación total. La neurociencia moderna nos explica que la exposición al frío activa la liberación de norepinefrina, una hormona y neurotransmisor clave para la atención y el estado de alerta. Sin embargo, la adaptación crónica a este estímulo constante podría haber reconfigurado por completo los umbrales de estrés y relajación del cerebro vikingo. Estaban sencillamente hechos de otra pasta. En su cosmología, uno de los mundos primordiales era Niflheim, un reino de hielo y niebla. La lucha diaria contra el frío en la tierra era un eco terrenal de esta mitología fundamental. Dormir, por tanto, era vencer temporalmente a las fuerzas primigenias del caos helado. Y para alimentar ese horno interno, para sobrevivir a ese frío, lo que comían tenía un impacto directo en su energía y por tanto en su ciclo de sueño y vigilia. Su dieta era el combustible para un cuerpo sometido a un estrés inmenso. Esto nos lleva a la dieta vikinga y su impacto directo en el sueño durante el largo invierno. Existía el dilema de la conservación de alimentos. La dieta se basaba en carne y pescado que había sido secado saladú u ahumado junto a pan denso y verduras de raíz. Estos alimentos eran calóricamente muy densos, pero también difíciles de digerir. El sueño, a menudo, podía verse afectado por digestiones pesadas y lentas. Sin embargo, su dieta era excepcionalmente rica en pescado graso como el arenque y el salmón. Hoy sabemos que los ácidos grasos omega 3 son cruciales para la función cerebral y se han relacionado directamente con una mejor calidad del sueño y una regulación más estable del estado de ánimo. Sin saberlo, consumían uno de los mejores neuroprotectores que la naturaleza puede ofrecer. Y luego estaba el alcohol. Bebían cerveza, ale e hidromiel. Una pequeña cantidad podía actuar como un sedante natural y ayudar a conciliar el sueño
en un ambiente frío y ruidoso. Sin embargo, el consumo excesivo, que era común en los festins, fragmenta el sueño REM y empeora drásticamente la calidad del descanso, llevando a un agotamiento profundo al día siguiente. Era una ayuda y una trampa al mismo tiempo. Podían también enfrentar períodos de escasez, de ayuno estacional forzado en los meses más duros del invierno o en los viajes largos por mar. Este ayuno, aunque estresante, también puede desencadenar procesos celulares de reparación, la autofagia, que a largo plazo fortalecen el cuerpo. Su sueño, en esas épocas, era el de un cuerpo en modo de conservación de energía, un descanso de supervivencia. La conexión entre el intestino y el cerebro es fundamental. Una dieta que sustentaba un microbioma intestinal robusto a través de alimentos fermentados como el skyr no solo mejoraba su salud física, sino que podía estabilizar su estado de ánimo y promover un sueño mucho más equilibrado. El equilibrio de su descanso comenzaba en el estómago. La confianza era el pilar invisible que sostenía a la sociedad vikinga. Violar esa confianza, especialmente bajo el manto protector de la noche, era un acto de deshonra casi imborrable. Un error fatal que podía destruir a una persona, a una familia, a un clan entero. Era el error fatal que llevaba a la deshonra nocturna. Existía el dilema del huésped. La hospitalidad, la gestrisni, era un deber sagrado. Un viajero, sin importar su origen, debía ser acogido y protegido. Sin embargo, ese mismo huésped podía ser un espía o un asesino. Atacar a un anfitrión o a un huésped mientras dormía era el acto de cobardía y traición por excelencia, conocido como nagrinden, la profanación de la paz del hogar. Por eso, atacar de noche era un tabú social. Aunque las incursiones se hacían a menudo al amanecer para pillar por sorpresa un ataque en plena noche contra un clan dormido, sin un desafío formal, era considerado una táctica de Ni-Inger, de un villano sin honor. La verdadera gloria se ganaba en una batalla cara a cara, a la luz del día, no asesinando a gente indefensa en sus lechos. La saga de Njál está repleta de actos de violencia, pero uno de sus momentos más impactantes es el incendio de la granja de Njál. Sus enemigos lo atacan de noche, quemando a toda la familia viva dentro de su propia casa. Este acto no es retratado como una victoria, sino como un crimen atroz que mancha el honor de los atacantes para siempre. Pero existía un castigo que muchos consideraban peor que la muerte: el exilio Anser Unutlaq. Ser expulsado del clan significaba perder la red de seguridad física y psicológica, especialmente durante la noche. El sueño del exiliado era la encarnación de la ansiedad y la hipervigilancia. Era el sueño del exiliado cuando la soledad era una sentencia de muerte nocturna. Sin la casa larga, el exiliado debía buscar refugio en cuevas, en bosques, en refugios improvisados. Cada sonido nocturno, cada sombra, era una amenaza potencial. El sueño profundo era un lujo imposible, un recuerdo lejano. Nuestro cerebro está cableado para temer el aislamiento social. Para un vikingo, estar solo significaba no tener a nadie que vigilara mientras dormía. Esta soledad activaba los circuitos de miedo más primarios, manteniendo el cuerpo en un estado constante de alerta. La saga de Grettir, el Fuerte, cuenta la historia de un hombre proscrito que sobrevive durante años. Sin embargo, su mayor enemigo no son los hombres, sino el Drogorglam, a quien vence, pero cuya maldición lo condena a temer la oscuridad por el resto de su vida. Su historia es una metáfora de cómo el trauma del exilio destruye la capacidad de descansar en paz. El frío constante del exilio, además, era una forma de tortura que impedía
el sueño, gastando la energía del cuerpo en una lucha inútil por mantenerse caliente. Si el fuego del hogar representaba al clan, el exiliado era un hombre sin fuego. Su frío no era solo físico, sino existencial. Y esta oscuridad no siempre venía de un castigo o del frío. A veces, la oscuridad se la traía uno a casa desde el campo de batalla. No todos los vikingos eran estoicos impasibles. Las sagas nos ofrecen vislumbres de la lucha contra la ansiedad, el trauma y las pesadillas. Este era el vikingo que no podía dormir. Ansiedad, trauma y pesadillas en las sagas. Un guerrero que había visto o cometido actos de violencia extrema podía quedar marcado. Las sagas describen a hombres que se vuelven irritables, solitarios, que gritan durante el sueño o son incapaces de descansar. Hoy lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Ellos lo veían como una maldición o el tormento de los fantasmas de sus víctimas. Personajes como Skarfid y Nielsen son descritos con una sonrisa cínica y una incapacidad para relajarse, síntomas de un trauma profundo que le impedía encontrar la paz. La pesadilla no era solo una profecía, era la repetición de una herida psicológica. Soñar repetidamente con una batalla o con la muerte de un ser querido era una herida en el alma. La neurociencia del trauma nos confirma que éste reconfigura el cerebro, provocando hipervigilancia y la repetición de recuerdos en forma de pesadilla. Las descripciones de las sagas son asombrosamente coherentes con lo que la ciencia moderna entiende sobre el trauma. Ver a estos guerreros invencibles luchar contra los mismos demonios que nosotros nos conecta con su humanidad. Entonces, después de tanta oscuridad, donde nacía la fuerza para soportarlo todo, nacía aquí. En el principio, la infancia vikinga era corta y el entrenamiento para la dura realidad de la vida comenzaba temprano, incluso en la forma en que se les enseñaba a dormir. Esto era los niños y el sueño, forjando la resiliencia desde la cuna a los bebés y niños pequeños dormían con sus padres en colecho. Esto no solo era práctico, sino que proporcionaba calor, seguridad y regulaba el ritmo cardíaco y la respiración del niño. Al crecer en el ambiente sonoro de la casa larga, aprendían a filtrar los ruidos de fondo, convirtiendo el murmullo de la comunidad en una señal de seguridad. Las historias contadas antes de dormir no eran solo cuentos, eran mitos que enseñaban valores, peligros y la cosmología de su cultura. Dormir rodeado del clan desde el nacimiento inculcaba una lección fundamental. La supervivencia depende del grupo. El individuo es vulnerable, pero el clan es fuerte. Esta lección, aprendida en el estado más vulnerable del sueño, moldeaba su psique para el resto de sus vidas. Al final de este largo viaje, a través de la noche vikinga, emerge un legado olvidado, una serie de lecciones silenciosas que nos obligan a cuestionar nuestras propias prácticas y ansiedades modernas. Su enfoque no estaba en la optimización individual, sino en la resiliencia comunal y en una profunda sincronización con el mundo natural. Esto es el legado olvidado. ¿Qué podemos aprender del descanso vikingo? Quizás nuestro primer error moderno es la lucha por un silencio absoluto, una búsqueda que a menudo nos genera más ansiedad. Los vikingos nos enseñan a aceptar un cierto nivel de ruido vital como una señal de seguridad y de conexión con la vida que nos rodea. También nos muestran el poder del sueño social. Hemos convertido el sueño en un acto solitario, a veces incluso en un síntoma de aislamiento. El modelo vikingo sugiere que compartir el espacio de descanso, ya sea con una pareja, con los hijos o incluso con nuestras mascotas, tiene profundos beneficios psicológicos, reduciendo la sensación de vulnerabilidad en nuestras horas más frágiles. Para aquellos que sufren de insomnio de medianoche, la idea del sueño segmentado puede ser
liberadora. En lugar de luchar contra esa vigilia, podemos verla como una oportunidad, un espacio para leer, para meditar o simplemente para estar en calma, sin la presión autoimpuesta de tener que dormir. Y ahora te invito a un último ejercicio de reflexión. Encuentra tu fuego central. Quizás es el ancla de seguridad en tu rutina nocturna, el ritual que te trae paz. Puede ser leer un libro, una conversación tranquila o simplemente un momento de gratitud por tener un refugio. Identificar y honrar este fuego personal puede transformar por completo tu relación con la noche. La lección final de los vikingos es, quizás, la más importante de todas, en aceptar la imperfección. Su sueño no era perfecto, ni cómodo, ni siempre largo. Era adaptativo, funcional y estaba profundamente integrado en el tejido de la vida. Quizás la clave para dormir mejor no es buscar una perfección inalcanzable, sino aceptar con gratitud el descanso que es posible en nuestras propias y modernas casas largas. Y así llegamos a nuestra conclusión. El eco del sueño ancestral. La síntesis de nuestro viaje es esta. El mejor sueño vikingo no se medía en horas de confort, sino en grados de conexión. Conexión con el clan, conexión con el ritmo de la naturaleza y conexión con el mundo simbólico de los sueños y los espíritus. El contraste fundamental con nuestra era es claro. El sueño vikingo era una experiencia comunal y de adaptación al entorno. Nuestro sueño moderno es, a menudo, una lucha individualista y de aislamiento del entorno, rodeados de luz azul, ruido blanco artificial y horarios rígidos. La sabiduría final que nos ofrecen es la de la vulnerabilidad aceptada. Los nórdicos no pretendían eliminar la vulnerabilidad de la noche, pretendían gestionarla colectivamente. Y esta aceptación, en lugar de generar ansiedad, fortalecía los lazos sociales y la resiliencia psicológica. Al optimizar tecnológicamente nuestro descanso, que dimensiones humanas hemos perdido por el camino, podemos reaprender a ver el sueño no como una simple función biológica a piratear, sino como una parte integral y sagrada de nuestra vida social y emocional, un eco de la forma en que nuestros ancestros, noche tras noche, sobrevivieron a la oscuridad